es decir, casi nulo el crecimiento. El doctor Jorge Enrique Bedoya es el presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, buenos días. Hola, Néstor, muy buenos días. ¿Qué es lo que está pasando en particular con el campo colombiano que está ya en decrecimiento, en etapa de caída? Pues mire, nosotros venimos en las actividades rurales con impactos rezagados de variables que definen la suerte del sector. Y usted y yo y su mesa de trabajo hablamos mucho el año pasado de lo que ocurría con los insumos, de lo que ocurrió con el clima. Por supuesto, hay otros factores que son puntuales que afectan el ánimo, eso no lo voy a ver reflejado claramente en el tema del PIB, pero indiscutiblemente todas esas variables afectan el desempeño del sector. Y cuando usted mira las cifras que publicó el DANE, el café tal vez es uno de los sectores que presenta una caída mucho más fuerte, y ahí se vio una afectación muy seria en el tema de lluvias, que redujo obviamente la producción, y eso también se ha visto reflejado en el caso de las exportaciones. Otros cultivos agrícolas también presentan una caída. Lo hemos visto inclusive en materia de la reducción del consumo en los hogares, que ha generado también una reducción en la inflación de los alimentos. Y el único sector que de alguna manera saca la cabeza es el tema de pesca y acuicultura, que es un sector que ha tenido una dinámica muy favorable en tema de exportaciones. Pero cuando uno mira las cifras que presenta el DANE y mirando hacia adelante, pues la caída de la demanda final interna, de lo que puede pasar con otros sectores que son generadores de empleo en materia de que generan mucho consumo para los hogares, pues obviamente la suerte de los productores del campo también dependerá de lo que pase con los consumidores. Así que no es un tema positivo para nuestro sector, y pues todavía nos falta un tramo largo este año con muchas cosas que pueden ser Doctor Bedoya, pero la gran mayoría de los analistas, para decir la verdad, estaban esperando una desaceleración económica después de ese rebote tan impresionante que tuvimos el año pasado. Pero esta desaceleración ¿es realmente preocupante, o es ese ajuste necesario que necesitaba esa economía después de la explosión por la pandemia y de la inflación inclusive tan fuerte que estamos teniendo? ¿Es preocupante este 0,3%? ¿Es muy preocupante esta caída del 1,4% para el sector agrícola, o está dentro de lo más o menos esperado? Pues Víctor, cualquier caída es preocupante, y yo siempre lo he dicho, para nosotros lo más importante es la rentabilidad que tengan los productores. Y fíjese una conversación que hemos tenido en el pasado, cuando la gente habla que la inflación va bajando, todo el mundo celebra porque eso es bueno para los consumidores, pero hay que ver que cuando los precios caen, también qué es lo que está pasando con los productores. Y le pongo un ejemplo, en el caso de la papa, que la papa subió tanto y hoy ya viene en una caída franca, pues eso es malo para los productores, porque ¿qué va a ocurrir? Pues seguramente las áreas de siembra se van a reducir, y después vamos a tener nuevamente un proceso de incremento en el nivel de precios. Y en nuestro sector ocurre una cosa muy particular. Nosotros dependemos de la suerte de la economía, porque ahí es donde está el consumo de nuestros hogares, y la mayor parte de la producción nacional se orienta a ese consumo. Y a eso súmele lo que pueda llegar a ocurrir ya con el tema de la sequía o del verano, que como que todavía aguanta un poquito, y eso le puede dar la vuelta al sector. Entonces, para nosotros sí, las caídas son importantes, que sea un reajuste o no, pues al final del día lo que importa en el sector agropecuario es el sentir diario de la rentabilidad de los productores de alimentos. Los hogares, doctor Bedoya, en medio de esta desaceleración de la economía, ¿están dejando de comprar alimentos? ¿Han disminuido la compra de alimentos? Pues cuando usted mira lo que ha venido ocurriendo con la inflación, pues evidentemente eso es un rebote de reducción del consumo de algunos productos o sustitución, porque pues al final el volumen de producción en general de los alimentos en Colombia no presentó una gran desaceleración, y cuando uno mira que ya el país lleva, salvo el mes anterior que volvió a corregir un poquito hacia arriba, veníamos con 3 meses de caída de la inflación de alimentos, pues evidentemente eso es una merma en el consumo. Sí, doctor Bedoya. No obstante, el dólar ha caído y una tercera parte de la canasta familiar es importada. Por ejemplo, todas las leguminosas que se importan. ¿Por qué no se ve ese reflejo en la caída de la tasa de cambio, precisamente en las cifras del sector? Paola, buenos días. Mire, varias razones, o bueno, tal vez una sola razón en particular. La tasa de cambio evidentemente ha aliviado el costo de importación de algunos productos, pero usted también tiene que tener presente qué ocurre con el precio internacional de ese producto, porque puede que la tasa de cambio baje, pero si el precio internacional en dólares se mantiene o inclusive va al alza, pues evidentemente eso no se va a sentir en el costo de importación. ¿Qué hemos visto? Evidentemente el costo de importación de algunos insumos, como es el caso de los fertilizantes, se ha presentado una corrección, al menos en el costo en puerto, y ya obviamente lo que viene hacia adelante es la cadena de intermediarios y lo que ocurra en la tendencia para el precio que pagan nuestros productores. Y evidentemente, la misma OPRA lo ha manifestado, eso se ha venido reduciendo.
En el caso de insumos para la parte pecuaria, no necesariamente han sido en el mismo nivel. Y tal vez esta explicación puede que no les suene lógica, pero no hemos llegado a niveles prepandémicos, que es lo mismo que nos ocurre a nosotros con la tasa de interés, porque el costo de crédito para nosotros es absolutamente definitivo. Y hay unos productos que importa nuestro país, como es el caso de la carne de res, como es el caso también del cerdo y otros productos que en el mercado internacional se han mantenido muy altos. Y eso hace que al final, a pesar de la tasa de cambio, pues no presente una corrección como todo el mundo esperaría. Vale, es el doctor Jorge Enrique Bedoya, el presidente de Camacol, a propósito de la cifra o de las malas de la SAC, discúlpeme, de la SAC, en segundos el presidente de Camacol, hablando del pedazo de la construcción, de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia, un sector que va en mal momento. Gracias, doctor Bedoya, por acompañarnos esta mañana y mucha suerte. No, a usted muchas gracias, buen día. Estás escuchando